para que estas jornadas se puedan celebrar hoy aquí, que como sabéis están subvencionadas por el Fondo de Iniciativa Mujer del Ayuntamiento de Granada. Voy leyendo porque esta mañana me ha madrugado para hacer yo para que no se me olvide nada. Todo lo que voy a decir lo he escrito yo, pero luego no soy capaz de hacer el mismo guión de memoria, ¿no? Por supuesto, también tengo que agradecer muchísimo a nuestras tres ponentes, a Giselle, a Raquel y a María José, que nos presentará como debidamente nuestra moderadora, que no me sale la palabra, nuestra moderadora también de lujo, nuestra Raquel Ortega, que también es miembro de la Asociación SARAE, está de la directiva como yo. Por vuestra generosidad, por atender esta petición y por compartir con nosotras vuestro talento, vuestro conocimiento, vuestra experiencia y, bueno, hacer de estas jornadas pues realmente que sea de gran altura, ¿no? Hacer unas jornadas como esta o como las que sean, ya sabéis que requiere de mucho trabajo y muchas complicidades. Quiero resaltar también el trabajo hecho de Andrea, que es mi hija además, porque ella nos hace el cartel, la imagen, y también a Heidi, que es la técnica que nos está grabando para luego subirlo a YouTube, que es una profesional y muy generosa también. La Asociación de Desarrollo y Cooperación Internacional SARAE es una entidad social sin ánimo de lucro, constituida por mujeres en el año 2000 y es de ámbito regional. Somos una asociación comprometida con la lucha contra las desigualdades y las injusticias sociales, sean en el término que sean. Desde nuestra entidad se fomenta la educación global, que pretende generar en la población en la que incidimos un cambio de actitudes y valores enmarcadas en un proyecto social, económico y cultural que contempla mayor justicia social, igualdad entre mujeres y hombres y el respeto al entorno y a los derechos fundamentales de todas las personas y los pueblos. Tenemos mucha experiencia en el campo de la formación para la igualdad entre mujeres y hombres, entre otras, y contra la violencia de género, en entidades públicas y privadas. Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias a la Asociación SARAE, fundamentalmente a Concha y a Raquel, por contar conmigo, por compartir este espacio. A mí me gusta empezar siempre haciendo alusión a que yo no soy experta en feminismo. Yo mi vida académica la he hecho en torno a otras cuestiones que ha detallado estupendamente Raquel, ¿no? He sido muy pesada en mi ámbito académico, pero yo no soy experta en feminismo. Eso no me hace menos feminista, obviamente, y mi posición en el mundo es que soy feminista. Entonces, aunque mis líneas de investigación no sea el feminismo, todos los trabajos que he hecho a lo largo de mi vida han sido con perspectiva feminista y, obviamente, pues mi manera de entender y de ver el mundo, ¿no? Por tanto, cuando me plantearon esta charla, ¿no? Traté de hacer algo que es especialmente difícil, ¿no? Que era intentar vincular lo que es el ámbito de los medios de comunicación, el ámbito de las teorías de la comunicación, en cómo se representa a la mujer y cómo esto influye en diseñar, en implementar la agenda feminista, ¿no? En este sentido, a mí me gusta empezar casi todas mis ponencias que hago en relación a esta cuestión, ¿no? En hacer una diferencia entre lo que son las diferencias biológicas y lo que son las diferencias sociales. Yo soy politóloga, al igual que mi compañera Raquel, ¿no? Nuestra formación en ciencias sociales pues nos hace entender que las diferencias de socialización son las que determinan muchas veces el que nos eduquen para ser mujeres y empáticas o nos eduquen para los niños no lloran, ¿no? Y no las diferencias biológicas, y me gusta poner el único hueso que es diferente en la anatomía femenina y masculina, que es el hueso que tenemos que a nosotras nos permite parir. Es el único hueso y esta es la única diferencia en la pelvis que tenemos de manera diferente por la capacidad que nosotras tenemos de parir y que los hombres no, ¿no? Esta es la única diferencia. Lo demás es una construcción que se ha hecho social, sociológica, y las diferencias, las segregaciones laborales, personales que se han ido haciendo de nosotras a lo largo de la historia, y tenemos muchísimos ejemplos. Una vez aclaradas ciertas cuestiones y también cuál es mi partida, ¿no? Yo parto de aquí.
Me gusta también establecer la diferencia entre, como científica social, cómo se establece a nivel cognitivo la cabeza de las personas, ¿no? De manera general, nosotros tenemos dos tipos de conductas en nuestra vida, y es que generalmente lo que vamos a hacer, la población general, lo que hace es reproducir modelos que ve. Por lo tanto, las niñas no han querido ser astronautas probablemente hasta que no han visto a la primera astronauta. Por lo tanto, es muy importante que las mujeres ocupen espacios públicos, espacios de poder, porque si no, no le estamos dando referentes a las niñas para que imaginen ser lo que ven que existe, ¿no? Esto es la población general. Hay una población, un porcentaje más pequeño de la población que crea modelos. Estos son los genios o las genios, ¿no? Pero el porcentaje es un poquito más pequeño, ¿no? ¿Cuántas personas han inventado, han creado, han transformado la ciencia? Pues muy poca a lo largo de la historia. El resto de la población que ha hecho imitar esos modelos, ¿no? Esto, que es como se comporta lo que es la conducta humana, esto es de especial relevancia para todo lo que vamos a ver a lo largo de mi presentación en cuanto a la importancia de la representación de la mujer en el espacio público. ¿Cuál es esa representación de la mujer en el espacio público? Y algo que me gusta siempre también decir, que no por repetido, considero que es importante decir, y yo me dedico mucho al ámbito de la comunicación, del marketing político, si las feministas no incomodamos, creo que no estamos haciendo bien las cosas. Creo que estamos haciendo publicidad y podemos vender camisetas muy bonitas y muy chulas. Ser feminista es muy guay, pero eso no es lo que transforma la sociedad. El feminismo tiene que incomodar. Si no estamos incomodando, no estamos haciendo bien las cosas, o el feminismo se ha convertido en otra cosa que no es un agente de transformación social, ¿no? Por tanto, a lo largo de la mañana en lo que me voy a centrar son en algunas de las corrientes y de las teorías en la comunicación que están presentes y vamos a identificar muy fácilmente, y cómo esto tiene una implicación en la representación de las mujeres en la esfera pública. La primera, al margen de yo como académica, es que si no pongo un autor y una fecha, como que me da toque, ¿no? Pero no le hacemos ni puñetero caso. Es para que sepáis que esto no me lo invento yo y yo reproduzco modelos porque no me lo he inventado yo, ¿no? Es simplemente por dejar testimonio de que esta no es mi idea, ¿no? La primera sería la teoría de la propaganda masiva. Y en este sentido, la teoría de la propaganda masiva viene a decirnos, ¿no?, cuando surge la televisión, el impacto que podría tener, el impacto social que podía tener la televisión en la conducta de la gente. Por el mero hecho de que la gente iba a ver cosas en televisión, iba a tener una conducta que iba a ser diferente. El mayor ejemplo de esta teoría nos lo encontramos en el nazismo, ¿no? El despliegue en ese marketing político que se hace de enseñarle al mundo las virtudes, ¿no? Pero en términos de imagen, ninguna virtud, que quede clara también mi postura, ¿no? Pero esa dimensión publicitaria que tiene el nazismo, ¿no? Esto lo vamos a ver posteriormente en cómo esta teoría o este tipo de estrategia se lleva a cabo en la actualidad por parte de otras formaciones políticas, fundamentalmente por la extrema derecha. Van a seguir estas mismas técnicas de publicidad. La segunda sería la del refuerzo partidista. Dentro de lo que es el refuerzo partidista lo que nos viene a decir es que cada una de nosotras y de nosotros tenemos una serie de actitudes latentes. Solo necesitamos un contexto determinado para que esa condición que tenemos preexistente se desarrolle o no. Esto en términos genéticos podríamos decir la predisposición que podemos tener a padecer una enfermedad o no padecerla. ¿Se tienen que dar todas las personas que tienen una cierta predisposición a padecer una enfermedad la van a padecer? No. ¿De qué depende? Del contexto, de los factores ambientales. En este sentido, y aquí me gusta muchísimo poner este ejemplo del cuento de la criada. No sé si conocéis la novela, de la que se ha hecho una serie. Voy a hacer una pequeña cuña publicitaria. La Universidad de Granada va a hacer doctora honoris causa a la autora del libro. Por lo tanto, me parece de justicia, ¿no?, que esto se traslade al ámbito académico también. ¿Por qué? Cuando hablamos de ese refuerzo partidista en esta serie, si la conocéis, podemos ver y podemos establecer cómo el hecho de vestir de una determinada manera te coloca en la sociedad de una determinada forma.
Si vas de rojo, eres una criada, eres señora, si vas de... ¿no? Cómo te va colocando en la sociedad la forma en la que tenemos de vestir. En esta serie, en esta distopía, o no tan distopía, es cierto que es muy evidente, pero en nuestra sociedad podemos buscar ejemplos en los que esto también lo vemos y lo evidenciamos a lo largo de nuestro día a día. Había puesto un corte, pero por no tampoco extenderme, yo la presentación os la voy a dejar para que la veáis, o sea, es libre. Hay un corte en esta serie en el que Jung, ¿no?, quien inicia una revolución, alude, ¿no?, y dice que si no querían un ejército, que no le hubiesen dado uniformes, ¿no? Va un poco en este sentido, ¿no? Si tenían la actitud latente de que las habían arrastrado a tener una única identidad, que era la de tener hijos para otras. Por lo tanto, la habían uniformado en ese sentido y eso es lo que le había dado fortaleza, precisamente. Esa idea colectiva de identidad, ¿no? Por eso explicamos el refuerzo partidista a través de esta, por ejemplo, ¿no?, de esta cuestión. Si seguimos avanzando en el ámbito de las teorías de la comunicación y cómo todo esto se traslada, ¿no?, posteriormente a la agenda feminista y a la construcción que hay que hacer de la mujer en el espacio público y en el espacio mediático, la teoría de la espiral del silencio de Elizabeth Noelle-Neumann, una de las investigaciones en el ámbito de las ciencias sociales más relevantes en los últimos años, ¿no? Es una teoría que parece así muy tal, pero bueno, es mucho más sencilla de lo que pueda parecer. Elizabeth Noelle-Neumann descubre que nosotros, como animales sociales que somos, cuando tenemos una opinión que parece que no es dominante, que es una opinión minoritaria, preferimos quedarnos callados con nuestra opinión a manifestar esa opinión minoritaria para no quedarnos solos y para no quedarnos aislados. ¿Por qué? Porque somos animales sociales, ¿no? Esto está comprobado científicamente. La tendencia que cuando tenemos una opinión minoritaria nos vamos a preferir quedar callados a... Perdón, que me estoy tocando el micro todo el rato, perdón. Vamos a preferir quedarnos callados a dar nuestra opinión y confrontarla en la esfera pública. La importancia de desbloquear, la importancia de abrir esos cajones y de sacar de la espiral del silencio a la opinión de las mujeres en la esfera pública. El feminismo ha estado muchos años dentro de esta espiral del silencio y parecía que era casi como que se decía que una era feminista y era algo como malo, ¿no? No, yo soy feminista, pero bueno, no mucho, ¿no? ¿Cómo ha vivido el feminismo un poco en ese armario cognitivo, ¿no? Algún ejemplo de cómo se rompe esta espiral del silencio, el movimiento Me Too. A mí me gusta personalmente dentro del movimiento Me Too, nuestro propio Me Too, y es el atroz caso de La Manada, la violación en grupo por parte de 5 energúmenos, no sé si denominarlo ni siquiera personas. También. De cómo frente a la defensa de ellos quiso hacer de ella una mala víctima, ¿no? Veremos esto también a continuación, y de cómo de alguna manera la respuesta social o el empoderamiento o como ese feminismo había salido del armario, ¿no? Ya no importaba y había un empoderamiento en decir yo soy feminista, ¿no? Consigue ese movimiento Me Too, consigue el hermana yo sí te creo, ¿no? Y todo el apoyo que la víctima pues recibe ante pues todas las filtraciones que los abogados y la parte de defensa de estos señores pues trata de hacer, ¿no? Filtrando fotos, ha salido de fiesta, se ha divertido, en fin, todas estas cuestiones, ¿no? Nosotras somos tu manada, hermana yo sí te creo. Toda esta cuestión viene un poco a hablar de esto, ¿no? De lo que es esa espiral del silencio. Cuando hablamos de la espiral del silencio y hablamos al principio de la persuasión, nos lleva, o sea, de la propaganda masiva, perdón, nos lleva a hablar de la persuasión. Claro, a nosotras desde pequeñas no nos dicen, o un maltratador, por ejemplo, en la primera cita, cuando tú estás conociendo a alguien, no llega y te dice, tú eres imbécil, no me gusta tu vestido y no vas a comer esto. Si fuese tan fácil, nadie se quedaba y decía, pero bueno, le ha dado un hito a este señor, ¿no? No suele ser tan sencillo. El tipo de manipulación a través
de la retórica, a través de la lógica, a través de la manipulación emocional, es como un maltratador llega a situaciones de violencia extrema, ¿no? Nadie se presenta, nos pega y nosotros nos quedamos. Nadie es tan imbécil, ¿no? Que es un poco de, ay, pues ¿por qué se ha quedado si le pegaba? Bueno, es que hasta que ha llegado a ese punto, ¿no? Ha hecho un trabajo muy grande, ¿no? Esa persuasión se hace por parte de las mujeres, y esto lo hace mucho sobre todo la publicidad comercial, ¿no? La publicidad comercial, sobre todo en el ámbito de los coches de lujo y las marcas de lujo muy asociadas a cuestiones que les suelen gustar más a los hombres, ¿no? Y la publicidad comercial que se hace de coches generalmente está orientada a hombres, ¿no? Y toda la publicidad sexista que hemos tenido en los años 90 ha sido pues de coches, de marcas de bebida y de tabaco, ¿no? De pues mujeres... ¿Cómo? Sí, que en realidad está diciendo que conducimos a la señora. Claro. El coche, el auto es una señora y tú llevas el control. Claro, tienes el control, efectivamente, es como un recurso como retórico, ¿no? De la mujer es el automóvil, en fin. Bueno, la publicidad está cambiando también porque la mujer ya conduce también, entonces tiene que persuadir también a este tipo de público, ¿no? ¿Cómo las persuade? Bueno, pues pongo aquí un ejemplo de la publicidad comercial que utiliza Audi para una de sus coches. No es importante el tipo de coche, ¿no? Pero sí el tipo de anuncio. ¿Necesita el audio? Sí. El audio. Bueno, ¿dónde le doy? Listo. Bueno, el tipo de publicidad, ¿no? Perdón. Vale, el tipo de publicidad que se hace, ¿no? Se busca una mujer racializada, ¿no? Pero una mujer de éxito que también está recreando un rol que tampoco a lo mejor es el rol que deberíamos trasladar en los medios de comunicación, ¿no? De cómo tiene que ser una mujer empoderada a través de su trabajo, o sea, es reproducir un rol masculino en el ámbito público, ¿no? En este sentido, llegamos a una de las teorías, a través de la persuasión llegamos a las teorías de la agenda setting, y en este sentido la agenda setting lo que viene a decirnos un poco es que los medios de comunicación se van a centrar un poco en establecer cuáles son los temas de los que hay que hablar. Los medios de comunicación, todos ellos, tienen líneas editoriales, por lo tanto cada medio de comunicación decide la línea editorial que tiene y en qué sentido quiere orientar la noticia. Pero al final todos los medios de comunicación tienen más o menos los mismos temas. Si hoy cogemos todos los periódicos que han salido esta mañana, las portadas serán prácticamente similares. Las líneas editoriales de cada uno serán diferentes, pero lo que dicen las portadas de los periódicos, la noticia, el tema, va a ser exactamente el mismo, ¿no? En este sentido, ¿qué es importante tener en cuenta, ¿no? Lo que el sociolingüista Lakoff alude, ¿no? Os recomiendo este libro, el No pienses en un elefante. Yo creo que el feminismo debería coger este libro y que no deja de estar escrito por un señor americano de 70 y tantos años, no tendrá ya, pero me refiero en las estrategias lingüísticas que el feminismo necesita para romper las barreras en las que o romper las limitaciones que el feminismo ha podido ir teniendo hasta ahora, ¿no? ¿Cuáles son los encuadres de esas noticias? ¿Cómo se cuenta una noticia? ¿En qué dinámica, en qué términos se están contando las noticias? Esto para el feminismo es quizá lo más determinante. ¿Por qué? Pongo aquí dos ejemplos. Estos son dos ejemplos de cómo se han tratado noticias y cómo se han hecho muchísimas horas de televisión en torno a estas dos mujeres, ¿no? Una de ellas, famosa, que hace un documental donde cuenta una situación de violencia, una situación de maltrato, violencia vicaria, todo el tipo de maltrato que podamos pensar. Cómo se cuestiona a la víctima y cómo las horas de televisión son de cuestionar a la víctima, no eres una buena víctima, y en este caso con Ruth Ortiz pasó un poco lo mismo. Es que parece que es muy fría, acaba de perder a sus hijos y no llora. Bueno, ¿y es que hay que llorar? O no sé, no sería yo capaz de enjuiciar a alguien en cómo se comporta cuando pierde a alguien que quiere, ¿no? Y se la enjuiciaba porque era una mujer, porque José Bretón, no quería además hablar justo del tema de la polémica del libro, ¿no? Por no hacer publicidad. Finalmente, como no lo van a publicar, pero
la buena víctima tenía que llorar, tenía que exponer una determinada etiqueta de cómo se tenía que comportar en la esfera pública, porque si no, no era suficientemente digna de lástima, pero una persona que está condenada por quemar viva a sus hijos, por hacerle daño a su mujer, puede escribir un libro y puede enriquecerse y puede hacer un bestseller, ¿no? ¿Hasta qué punto hemos perdido la perspectiva como sociedad, ¿no? O por qué vamos a juzgar a una mujer que está contando una situación de maltrato porque como es famosa, pues tú cómo has sido maltratada si tú eras famosa y podías hacer cualquier cosa, ¿no? Bueno, estos son los marcos discursivos a los que nos enfrentamos las mujeres, las feministas y la sociedad en general. Esto es lo que se nos cuenta. Esto, el problema al que nos lleva este tipo de marco, este tipo de encuadre, es que si estas dos personas, con las experiencias vitales que han tenido tan desagradables, han sido enjuiciadas, yo, Mari Carmen, que vivo en Albolote, ¿cómo voy a denunciar a Pepe? ¿No? ¿Qué le estamos diciendo a la sociedad? Con el Me Too, con el hermana yo sí te creo. ¿Qué le estamos diciendo a la sociedad si yo denuncio una violación por 5 personajes en un portal? Que si vuelvo a reírme una vez en mi vida ya no me van a creer. ¿Qué le estamos trasladando, ¿no? Y esto nos llevaría a la última de las teorías, que sería la teoría de la desmovilización. Aquí es donde está el feminismo actualmente, en desmovilizarnos, en considerar pues, que estamos locas, que somos demasiado exageradas, que no es para tanto. Oye, sí es para tanto, sí es para tanto, porque el machismo, el patriarcado va generando los modelos de los que he empezado a hablar y van creando un caldo de cultivo en el que los hombres, cuando no vean satisfechas probablemente sus necesidades en forma de nosotras que nos hemos empoderado y hemos dicho, oye, mira, pues yo no te voy a planchar las camisas, pues a lo mejor si son violentos, pues eso acabe a lo mejor regular, ¿no? Entonces, como todo esto, yo me quería centrar en esta parte, ¿no? En estos son los recursos que tenemos, sabemos dónde estamos en el ámbito de la comunicación, sabemos en el ámbito de la comunicación cómo tenemos que hacerlo para dar, como para darle respuesta o para utilizar a nuestro favor todas estas estrategias, utilizar a nuestro favor todas estas herramientas para intentar crear los modelos, porque nos están mirando nuestras hijas, nos están mirando las niñas pequeñas. Entonces, si yo le digo a mi hija que hay que ser feminista, pero mi hija me ve a mí plancharle los pantalones a su padre, pues flaco favor. El feminismo no es decir que es feminista, el feminismo es, lo decía antes con las compañeras, no hablando, es que hay que ser feminista. Es que el feminismo es que el apellido mío va delante que del de mi pareja, porque eso es ser feminista. El feminismo es que yo hago la cena en las mismas condiciones que la hace mi pareja. Y si mi hija vive eso, probablemente será feminista. Si no, le contaré milongas como le cuento pues cuentos, ¿no? Que no dejan otra cosa que ser, pues eso, cuentos, ¿no? Pero tiene que socializarse en una sociedad que sea igual y que sea de verdad igual por ella y por el futuro que nos espera un poco a nosotros. Y muchísimas gracias. Gracias en primer lugar a la Asociación Sarae por contar conmigo en esta mesa, al resto de compañeras que están aquí escuchando y por supuesto a las compañeras de la mesa que me han precedido. Bueno, yo quería empezar diciendo que el activismo es muy importante. Yo estoy aquí fundamentalmente como activista, pero también lo es conocer a las teóricas feministas. Es importantísimo porque el feminismo se sustenta en eso, en una cantidad de mujeres que han escrito sobre feminismo, que han investigado, y entonces creo que una cosa sin la otra está incompleta. Bueno, creo que aquí tenemos un magnífico ejemplo, ¿no? Debido a todo eso, quiero empezar por hablar de qué es el feminismo, que aunque parezca un poco de perogrullo, es que creo que en la época en que estamos es muy importante porque parece que todo es feminismo, y claro, es una forma de desvirtuar el concepto, porque si todo es feminismo al final resulta que nada lo es, ¿no? Bien, pues entonces empiezo diciendo que, a ver, esto si lo avanzo, sí, bueno, voy a estructurar mi
mi presentación de esta manera, ¿no? Voy a hablar del feminismo, de la agenda que defiende y por qué lucha, que entre otras son la feminización de la pobreza, la discriminación laboral, la violencia contra las mujeres, la explotación sexual y reproductiva, y bueno, y cómo se va adaptando el patriarcado en cada momento para combatir el feminismo, y es con la agenda queer, ¿no? Por ejemplo, que es una agenda, como veremos, y voy a hacerlo someramente porque, claro, de todo voy a hablar muy poquito porque tengo un tiempo limitado, que es una agenda contraria al feminismo y el retroceso que nos puede traer todos estos ataques a la democracia, porque el feminismo se sustenta también en la democracia. Bueno, pues es decir que el feminismo es una teoría política que explica la realidad de las mujeres y cómo hemos de luchar para lograr la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. El sujeto político, a pesar de todo lo que se está diciendo del feminismo, son las mujeres. Y son todas las mujeres. Yo tengo también una teoría sustentada en todo lo que he leído y a las feministas que son mi referente, en que no hace falta nombrar cada especificidad, porque en realidad todas las mujeres, en mayor o menor medida en el mundo, sufrimos discriminación por haber nacido en una sociedad patriarcal y haber nacido mujeres. El feminismo, por tanto, es internacionalista. Y le gusta decir a Amelia Valcárcel, ya se lo escribe, que es un proceso civilizatorio innovador al que se incorporan millones de mujeres y algunos hombres no patriarcales que se autoconciencian con la igualdad real para lograr eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres y las niñas y lograr ser sujetos de pleno derecho. Y como ya he dicho, el feminismo va ligado de una forma absolutamente indisoluble a la democracia. Y es vanguardia en tanto en cuanto rompe con las formas y con los conceptos. Es revolucionario el feminismo. Y la agenda política feminista está muy bien definido, lo que defiende que nacer mujer no puede excluirte de bienes y derechos, que tenemos derecho, por ser mujeres, a tener una vida laboral y profesional libre de discriminación por razón de sexo. Tenemos derecho también a una educación, tanto de mujeres y niñas en todo el mundo, que la coeducación es una educación que es necesaria, una educación que no transmita los estereotipos, que eso es el género, y que oprima a las mujeres, que es la verdadera opresión por el sexo con el que hemos nacido. Y esto no es una teoría biologicista ni nada de eso, es que a las mujeres se nos discrimina por haber nacido con el sexo mujer, ¿no? Por haber nacido mujeres, y tenemos derecho a una vida libre de violencia. Y esto implica, y es una lucha del feminismo ya de muchísimos años, la abolición de la prostitución y de la pornografía, que nos mercantiliza a todas las mujeres, no solamente a las que la ejercen, ¿no? Y lucha por una democracia paritaria, participativa y feminista, por la corresponsabilidad social de los cuidados, contra la globalización económica que hace que el hecho de ser mujer tenga un mayor riesgo de sufrir pobreza, por el derecho a la salud sexual y reproductiva, contra la apropiación de los cuerpos de las mujeres y las niñas con fines reproductivos, como son el alquiler de vientre y la ovodonación, que también está adquiriendo mucha importancia y no tiene en cuenta ese sufrimiento de las mujeres, y contra las normas que pretenden convertir el sexo, que es el origen, como ya he dicho, de nuestra discriminación, en irrelevante. Como ya hemos dicho, el feminismo defiende, lo vuelvo a ver aquí, que nacer mujer no puede excluirnos de bienes y derechos, y por eso se lucha contra la globalización económica, porque la feminización de la pobreza es algo que tenemos que tener muy en cuenta y por lo que tenemos que trabajar, porque la pobreza tiene rostro de mujer. Y la agenda feminista pues incluye esta lucha.
La falta de recursos sabemos que lo que hace es favorecer la desigualdad y expone a las mujeres a una mayor violencia y a la explotación sexual y reproductiva. Poner fin a la pobreza en todas sus formas es el primero de los 17 objetivos de la Agenda de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Una de sus metas es que las mujeres y los hombres tengan iguales derechos, el aprovechamiento de los recursos económicos y el acceso a los servicios básicos, como es la propiedad, el control de la tierra y otras formas de propiedad, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías, los servicios financieros, porque, como sabemos, el documento Mujer, Empresa y el Derecho de 2023 del Banco Mundial extrae las causas de la feminización de la pobreza y son fundamentalmente el menor acceso a la educación. En algunos países sabemos que incluso ese acceso está terminantemente prohibido, como es el caso de muchos países islámicos. Hay un menor acceso al mercado laboral. Solo el 61% de las mujeres en edad laboral óptima está en el mercado laboral, en comparación a nivel mundial con el 90% de los hombres que están en la misma situación. En 93 países no existe una legislación que obligue a la igualdad salarial por un trabajo de menor valor, perdón, del mismo valor. En otros, más de la mitad de las mujeres no reciben pensión. Por supuesto, hay una mayor dedicación a los cuidados no remunerados de las mujeres en muchísimos países, 2,3 horas al día. También un menor acceso al poder político. Hay países donde las hijas no tienen los mismos derechos que los hijos a tener herencia, y en 43 países las viudas no tienen derecho a recibir nada de los hombres cuando mueren. Esto da lugar a lo que se llama el círculo de la pobreza. Todo esto lo que hace es generar mucha más pobreza y así, bueno, pues se va generando que las mujeres no accedan a salir de este círculo. Someramente quiero hablar de la discriminación laboral, que es tratar a las mujeres de forma diferente en las empresas y en las organizaciones. Esto también está dentro de la agenda feminista. El feminismo defiende una vida laboral libre de discriminación por razón de sexo y, por tanto, lo que quiere lograr es un clima libre de discriminación. Se refleja muy claramente en el acceso al empleo, la permanencia y la promoción de las mujeres. Los porcentajes los conocemos en todas las sociedades, en algunas desde luego incluso las mujeres no tienen ni siquiera derecho a acceder al empleo, y los porcentajes en nuestras sociedades los vemos claramente, que son en los puestos de responsabilidad hay un porcentaje mucho menor de mujeres que acceden a los puestos de mayor responsabilidad, y esto es lo que denominamos techo de cristal, o también en su caso suelo pegajoso, y también tiene mucha incidencia esto en la brecha salarial. Bueno, pues aunque queda camino por recorrer, es verdad que las normativas laborales han evolucionado en la dirección de la igualdad, y esto es muy importante, lo que se ha hecho de los planes de igualdad en las empresas, de que son obligatorios a partir de 50 personas en plantilla. Y un reflejo muy cruel de la desigualdad en el espacio laboral es el que sufren muchas mujeres, que es el acoso sexual por razón de sexo, y también el acoso de tipo sexual, que es un clima que la degrada y la ofende en los centros de trabajo. Ambos tipos constituyen discriminación y están prohibidos expresamente por la ley 3/2005, la ley de igualdad. Por lo tanto, todo sujeto activo que cometa la infracción deberá ser sancionado conforme a las medidas legales, y esto es, bueno, pues un gran avance a partir del 2007 en la legislación laboral española. Por desgracia, hay muchos países, como ya hemos visto, que no tienen ninguna legislación laboral que ampare a las mujeres.
Uno de los temas muy importantes es la violencia contra las mujeres. Vamos avanzando en otros temas de agenda, ¿no? La violencia contra las mujeres es la cara más cruel del patriarcado. Es una violencia estructural que atraviesa en mayor o menor medida absolutamente a todas las sociedades. Se sostiene en la desigualdad y en el control de un sexo sobre otro. Se produce, como digo, en todos los países, en todas las sociedades, en la familia, en el trabajo, en la escuela, en la calle, y se manifiesta de múltiples formas. En tiempos de guerra se utiliza el cuerpo de las mujeres como arma con agresiones sexuales y violaciones. En otros países, y es bien conocido, en nombre de la religión se las oculta con las vestimentas, con los burkas, se impide, como ya hemos dicho, su educación, incluso el que puedan hablar en público, como es el caso de Afganistán, andar por la calle sola, y se las mutila también sexualmente. Y qué decir cuando se entrega a las niñas a matrimonio forzado con hombres adultos. Y en nuestras sociedades también se ejerce un control a través de la violencia machista por parte de parejas y exparejas, incluso a través de sus hijas e hijos, como conocemos por los datos de violencia vicaria, ¿no? Y la violencia económica, que también está reconocida en el último pacto, en la última actualización del Pacto de Estado, que hace que no puedan salir de esa situación. La violencia psicológica, que acompaña siempre en todas las situaciones y es mucho, además, más difícil de demostrar. La falta de información, el silencio, el miedo e incluso la vergüenza perpetúan estas situaciones de violencia. Y los datos siguen siendo dramáticos en todo el mundo, pero aquí en España también, a pesar de los avances producidos por la Ley Integral contra la Violencia de Género, que ha hecho recientemente 20 años, y de que España sigue siendo y de que España sigue siendo un país que ha sido referente en este tema, pues tenemos unos datos tremendos, inasumibles. En el año 2024 fueron asesinadas en España a manos de sus parejas o exparejas 47 mujeres y 9 niñas y niños. 1.292 desde 2003 y 62 niñas y niños desde 2013 en estos dos casos, en 2003 y en 2013, cuando hay datos sobre este tema. La estadística nos dice que cada 6 días una mujer es asesinada por su pareja o expareja. Y qué decir de la violencia sexual, ¿no? Que, como ya hemos dicho, se manifiesta mediante el acoso en el trabajo, en la calle, en las redes sociales, porque se va adaptando a los tiempos por sumisión química, y en agresiones o violaciones. Vale, bueno, sí, voy fatal de tiempo, espérate. No, va bien la primera. ¿Muy bien? Tranquilo. Vale. Bien. Y bueno, y qué hablar de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual. Ligado al uso del cuerpo de las mujeres está el gran negocio de la prostitución, la trata y los vientres de alquiler. El feminismo es claro, o es abolicionista o no es feminismo. Yo creo que esto, por eso decía que es tan importante conocer la teoría feminista. O sea, todo nos indica todo eso, ¿no? El feminismo lucha por la dignidad de las mujeres, y las personas, desde luego, no pueden ser compradas ni vendidas. Mientras un hombre pueda comprar el cuerpo de una mujer, el resto no podemos hablar de igualdad. Nadie que sea defensor de los derechos humanos, nadie que se llame progresista, puede legitimar ni cultural, ni socialmente, ni políticamente la venta del cuerpo de las mujeres. La prostitución es explotación sexual y hunde sus raíces en el sistema capitalista. Va más allá de lo que el sistema liberal llama la libre decisión de las mujeres, porque no es un problema individual la prostitución, es un problema colectivo que afecta a la mitad de la población, y por tanto su abolición es prioritaria para el movimiento feminista.
porque no podemos decir que es un trabajo igual que otro. Es una relación de poder, es desigualdad, es un privilegio patriarcal que tiene consecuencias sociales y condena a miles de mujeres del mundo a no tener más opciones y a ser mera mercancía. Si no, veamos quién son la inmensa mayoría de las mujeres que ejercen, por decirlo de alguna manera, que están condenadas a vender sus cuerpos. Son mujeres pobres, migrantes sin papeles, extranjeras trasladadas de un país a otro engañadas, con la promesa de un futuro mejor, con la promesa de un trabajo. Mujeres a las que se les retira el pasaporte o tienen una deuda contraída que son incapaces de pagar porque quien las vende se queda encima con el dinero. Amenazadas con dañar a su familia en los países de origen. ¿De qué libertad estamos hablando cuando sabemos que más del 80% es trata? Esto no es libertad, y quien lo defienda así está tremendamente equivocado, no sabe lo que defiende el feminismo. Y el movimiento feminista lo que busca es la abolición de la prostitución, que no significa solo prohibir la prostitución. El movimiento feminista aboga por la abolición del sistema prostitucional, y ello pasa por establecer medidas disuasorias y punitivas para los proxenetas y los prostituidores, dar la palabra a las mujeres supervivientes, garantizar que las mujeres en situación de prostitución van a tener mecanismos y recursos para salir de esa explotación y de esa violencia, poniendo a su disposición recursos asistenciales, médicos y psicológicos para superar este trauma, renta de inclusión, formación, recursos habitacionales, seguridad para las familias amenazadas en origen, que eso también pues es muy importante para ellas, ¿no? Que sus familias en los países de origen no sufran ningún daño. La prostitución, en fin, es un estigma no solo para las mujeres prostituidas, es también para todas las mujeres que a los ojos de los hombres somos mercancía, para su disfrute, que se puede comprar y vender. En España la prostitución está en un limbo legal y no podemos seguir ostentando el vergonzoso reto de ser el primer país de Europa donde vendemos mujeres y alquilamos mujeres, y el tercer país del mundo donde el negocio de la prostitución es el de los más lucrativos. Y como continuación de esto, otra forma de mercantilización del cuerpo de las mujeres que también hunde sus raíces en el capitalismo, en que todo es susceptible de ser vendido y comprado, que es la explotación reproductiva, a la que se le llama vientres de alquiler. Hay que llamarle claramente porque es eso. Y bueno, mientras las familias ricas puedan ir a países pobres a comprar niños, pues estaremos permitiendo pues esas granjas donde se recluyen a las mujeres para vigilar su embarazo, esos contratos leoninos, espantosos, donde están absolutamente sujetos a quien quiere comprarle a sus hijos. En España sabemos que el alquiler de vientre está prohibido expresamente por la ley, pero es que sin embargo existen agencias, aunque también recientemente se castiga la propaganda, pero hay agencias donde se realizan esos contratos para que vayan a buscar a niños y a niñas a los países donde sí está permitido. Y quiero citar, y lo veis porque tengo que ir terminando ya, ¿verdad? Una sentencia muy reciente que creo que ha sido que es un gran triunfo, ¿no? Que es del Tribunal Supremo, donde se niega la inscripción de un menor nacido en un vientre de alquiler fuera de España, en concreto en Estados Unidos, por considerar esta práctica que vulnera derechos fundamentales. Vamos dando pequeños pasos, pero los vamos dando, ¿no? Y dice esa sentencia
que la gestación subrogada atenta contra la dignidad de la mujer gestante, contra la integridad física y moral, los tratamientos hormonales agresivos a los que son sometidos las madres de alquiler, que también hay que tener en cuenta el interés superior del menor, que no puede ser definido según los intereses de los padres intencionales, ni basarse únicamente el interés de un niño o de una niña en la existencia de un contrato mercantil. Y el tribunal destaca que esta práctica mercantiliza a la mujer y al niño al tratar a ambos como sujetos susceptibles de comercio, lo que llevamos años y años diciendo la feminista. Y bueno, ya rápidamente quiero hablar del caballo de Troya en el feminismo, que es la agenda queer. Te has dejado lo mejor para el final. Para el debate, claro. Sí, pero es que quiero suscitar el debate, ¿no? También es verdad que bueno, ahí tenemos esa ley. Entonces quiero empezar diciendo que el movimiento feminista se ha caracterizado históricamente por tener alianzas con otros movimientos sociales, que ha dado además excelentes resultados porque hemos apoyado. El feminismo tiene una gran capacidad empática. Las mujeres sabemos perfectamente lo que es luchar por la libertad y por los derechos que no poseemos y que lo supone un retroceso en los derechos de las mujeres. El avance de la ultraderecha en todo el mundo amenaza con erosionar las bases mismas de la democracia, de las instituciones y de los derechos humanos, de los logros de los movimientos sociales y amenaza a los derechos de las mujeres. Creo que es evidente, es lo primero que hacen, ¿no? Desmantelan los marcos legales que protegen a las mujeres frente a la discriminación y la violencia, y ya que los primeros puntos de su agenda es revertir los avances feministas y las políticas de igualdad entre mujeres y hombres. Pero desde el feminismo hemos atravesado pues otros periodos en los que hemos sido atacados, ¿no? Y creo que vamos a salir de esta, aunque sí es verdad que se necesita la intervención de mucha más gente que salga a la calle y que proteste contra esta forma de entender la sociedad, que es la forma que tiene la ultraderecha. Y eso se me ha movido, pero bueno, lo tenemos muy claro, ¿no? Que Simone de Beauvoir, una de nuestras feministas de referencia, ya dijo que no olvidemos nunca que bastará una crisis económica, política o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos y debemos de permanecer vigilantes durante toda nuestra vida. Voy a, como estoy en medio de las dos compañeras de mesa, voy a ver cómo me lo he organizado para estar en medio. Porque a la hora de plantear esta mesa y este debate quería no volver a recordar el feminismo, sino recordar cómo, si os fijáis, en cada uno de los feminismos hay distintas frases y todas a día de hoy se pueden aplicar. Decía Celia Amorós que el feminismo es el hilo de Ariadna, que atraviesa la época tejiendo y destejiendo alianzas, conflictos y memorias colectivas. Ese hilo de Ariadna que nos conecta a 1848 con la declaración de Seneca Falls. Y dentro de las reivindicaciones que yo hago cada vez en mi micromundo, que como dicen, espero que en un aleteo de la mariposa se forme un huracán en otro mundo, cada vez que yo voy a una jornada, busco entre las efemérides qué ha pasado un día como hoy con cualquier mujer del mundo. Y justo hoy fallecía Ana Bronte, en 1849, contemporánea de Mariana Piñeda, y la más pequeña de las hermanas Bronte. Las hermanas Bronte, como mujeres de su época, no podían trabajar y eran inculcadas en ser institutrices. Y mira que ellas querían ser periodistas, fíjate la casualidad del mundo, y la dejaron ser novelistas. Porque en aquel momento, como hoy pasa en día, los medios de comunicación están en manos de unas determinadas personas.
Y decía un famoso, ahora no me acuerdo del nombre, decía que el capitalismo estaba casado con la política a través de la Iglesia, pero tiene testigos y uno de ellos son los medios de comunicación. Y como veremos, a los medios de comunicación le están saliendo, igual que el feminismo, como dijo Amelia Barcaz en su momento, el feminismo es el hijo no querido de la Ilustración. Pues como veremos al final, a los medios de comunicación le han salido unos hijos no queridos, que son las redes sociales. Cuando hablamos del feminismo y de las distintas olas, es curioso, porque cuando hablamos, por ejemplo, del desarrollo del capitalismo, hablamos de la primera revolución industrial, de la segunda revolución industrial, de la tercera revolución. Vamos por la cuarta ya también, ¿verdad? Ya la cibernética. Pero eso cuando hablamos del capitalismo, hablamos de revoluciones. Pero cuando hablamos del feminismo hablamos de olas. Esa ola que llega a la playa y retrocede. Porque el feminismo, al fin y al cabo, durante todos estos años, durante estos 2 siglos, que no son 2 siglos, que el feminismo no nació en 1848, que Hipatía ya de Alejandría, con esa frase de atrévete a pensar, que incluso pensar erróneamente es mejor que no pensar. Fijaros, yo se lo digo esta frase cada vez que empiezo un curso. Y se pone los ojos así como diciendo, ¿ah, sí? Porque todo el mundo queremos llevar la razón. Pero no entendemos que confrontando opiniones es como llegaremos a aprender y entonces a crecer. Pues en esta primera ola del feminismo, de la que hablamos, a finales del siglo XIX, principios del XX, es la primera ola y la más grande. Imaginaos, dura casi 40 años. ¿Qué se defiende? Esa igualdad formal. Esa igualdad formal que era el derecho al voto, el derecho a la propiedad, el derecho a la educación y el derecho al empleo. Porque en aquella época, si tú te quedabas viuda y no tenías propiedades, no podías trabajar. ¿Y qué te quedaba? La prostitución. Y encima te insultaban por la calle. Lo que el viento se llevó. ¿Os acordáis de la película? Pues eso, esas señoritas tan bien puestas, que cuando llegan a trabajar le dicen que llevan guantes. ¿Para qué? Para no enseñar sus manos con callo. En ese momento hay que hablar también de las asociaciones de mujeres, porque las mujeres no estaban solas, se unían en grupos. Y en España había un movimiento de mujeres que consiguió el voto en 1931. Antes, en 1849, en Nueva Zelanda ya lo tenía. ¿Y sabéis qué país consiguió el sufragio universal? El último país de la Unión de Europa que consiguió el sufragio universal. Suiza. Sí, los suizos son... Suiza hace 3 telediarios, en los años 80, con los mismos razonamientos que se dieron en 1931. El voto preso de las mujeres. Por eso digo que aunque sean olas, pensemos las olas como en sitios donde llega la ola, pero no porque se vaya, no va a llegar a otra costa. Y hoy día es necesario que esa primera ola de derechos fundamentales lleguen a otras costas. Avanzamos con nuestra segunda ola. Termino y... ¿Vale? Gracias. La segunda ola, en los años 60, 80, ya solamente 20 años. Unos años en donde la Segunda Guerra Mundial ha acabado, pero tenemos todavía los efectos. Una Segunda Guerra Mundial donde a las mujeres se nos manda a casa. Es decir, nos llaman a trabajar en la fábrica para la guerra, pero cuando llegan los hombres de la guerra, nos mandan a casa. ¿A qué? A tener hijas e hijos. Y esa liberación que se supone por los electrodomésticos que nos tiene que hacer felices, no nos lo hace. Y ya no estamos hablando, claro, ya
En Estados Unidos se había conseguido el derecho al voto, tenían el derecho a la propiedad, podían trabajar. ¿Qué querían? ¿Qué más querían? Pero se empiezan ahora ya no es la época de la igualdad formal, ya es la época de visibilizar las situaciones de discriminación que sufrían las mujeres por el hecho de ser mujeres. Totalmente diferente, estamos en un momento totalmente diferente. Y ahí el eslogan, lo personal, es político. Y ahí estamos hablando que junto al concepto de igualdad está el concepto de discriminación. Y pasamos a nuestra tercera ola. Una tercera ola que dura apenas 10 años. 1990, 2000. Imaginaros lo rápido que pasa la ola conforme vamos avanzando. ¿Por qué? Porque en 1990, 2000 empiezan a surgir, que se me ha olvidado antes, que junto a esa parte de discriminación empiezan a hablarse de derechos que solamente si eres mujer los pides en la agenda política, como son los derechos de reproducción. Y dentro de los derechos de reproducción, el derecho a abortar. Pero no solamente el derecho a abortar, sino, por ejemplo, surge el movimiento de las mujeres de la Plaza de Mayo. Es decir, el derecho a defender la vida de quienes le he dado la vida. ¿Dónde están? En 1990 y 2000 es la tercera ola y seguimos visibilizando esas discriminaciones, pero ya no hablando de mujer como habíamos hablado durante siglos. Primera Conferencia Internacional de la Mujer, segunda Conferencia Internacional de la Mujer, tercera Conferencia Internacional de la Mujer y llegamos a la cuarta Conferencia Internacional de las Mujeres en Beijing. Y en esta Conferencia Internacional de las Mujeres, que no se va a celebrar ninguna más, no vamos a llegar a la quinta, vamos a estar revisionando la cuarta Conferencia de Beijing simplemente porque no alcanzamos esos acuerdos de esa plataforma y porque en ese momento nos dimos cuenta de una cuestión fundamental. Entonces ya no era uno y único, hablábamos de feminismos y eso pensaba el sistema patriarcal que nos debilitaría el viejo dilema de divide y vencerás. Cuando, recordando a Ana Bronte, de la que hablaba al principio, decía en una de sus obras: es mejor armar y fortalecer al héroe que desarmar y deshabilitar al enemigo. Y el capitalismo nos estaba dando cuenta que lejos de debilitarnos, lo que nos estábamos era armando, porque necesitábamos confrontarnos con otras compañeras que llegaron en Beijing y le dijeron a sus compañeras de Norteamérica, por ejemplo, o a las compañeras de la Unión Europea: mientras que vosotras estáis pidiendo romper el techo de cristal, es a costa de mis espaldas. Porque para que tú seas directiva, es a costa de que yo cuide tu casa y cuide a tus hijas y cuide a tus hijos. Y no respetan mis derechos fundamentales como mujer trabajadora. Y poner en cuestión que me tengas que pagar la seguridad social o las horas que he hecho. Y en ese momento empiezan a surgir asociaciones en donde visibilizan que la realidad de las mujeres es distinta. Y surge la Asociación de Mujeres de Familias Monomarentales, que hasta entonces todavía escuchamos monoparentales, siendo el 90% monomarentales. Surgen las asociaciones de mujeres rurales. Surgen las áreas de mujeres agricultoras y ganaderas dentro de los sindicatos agrarios. Surgen las asociaciones de mujeres gitanas. Surgen las asociaciones de mujeres inmigrantes.
y empiezan a decir que es necesario que esa agenda política se llene de visibilizar esas discriminaciones, que no son múltiples, que no es una suma, que es que porque yo soy mujer, negra y vivo en España, sufro una situación de discriminación. No es la suma. No es la suma, es que en mí interseccionan distintas discriminaciones. Ya no es hablar de mujeres y hombres solamente, es hablar de este avance. Ya no hablamos de enfoque de género, que se nos había quedado corto. No habíamos empezado a tocarlo y entenderlo cuando ya nos viene y nos dice, ahora el enfoque interseccional, pero si no había acabado de entender lo otro, ahora vamos al enfoque interseccional. Pero el problema no es que hay que avanzar, es que tenemos que trabajar los dos, perspectiva de género y enfoque interseccional. Bien, vamos, bien. Será por aprender. Y llegamos a la cuarta ola, la que estamos ahora actualmente. Y dentro de esa igualdad formal vamos avanzando a esas situaciones de discriminación, que no solamente es por ser mujeres, que nos pueden afectar a todas, sino a esa discriminación interseccional, donde distintos factores van ahora, a la actualidad, donde los retos, y esto, la agenda feminista está en esto, nos surgen unos nuevos retos. Y como decía, en la comunicación empezamos a tomar conciencia del poder de los medios de comunicación, y mientras que en la segunda época, como he dicho, la primera ola, lo que hacían las mujeres feministas, que no las dejaban ser periodistas en la mayoría de los casos, tiraban por la novela para poder decir lo que pensaban. En la segunda ola del feminismo nos dedicamos a ser académicas y empiezan a salir las primeras revistas, pero son revistas en las que llegan a poca gente. En la tercera época empezamos a asumir que es necesario participar en lo político y en los medios de comunicación y en los deportes y estar en lo público. En la cuarta ola pensamos que las redes sociales tienen que ser un ámbito que sea ese hijo no querido de los medios de comunicación y utilizarlo. ¿Para qué? Para ampliar nuestra voz. Ampliar nuestra voz y sobre todo encontrar redes, porque es muy fácil, porque como decía la compañera, como nos han localizado hablando unas con otras, pues si a mí me sigue alguien yo la sigo, que algo interesante tiene que decir y lo publico además, con lo cual lo suyo yo lo hago ya mío y lo mío lo publico en mi red. Eso el patriarcado no lo controlaba. Nos falta, claro que nos falta camino. En esta agenda pública lo vamos a tener claro. Muy bien. Pues, ¿qué ponentes más disciplinadas tenemos, ¿eh? Sí. Pues ya voy a terminar con una última frase. La cuarta ola va a coincidir con esa agenda. Una cuarta ola donde tenemos debates muy interesantes, donde junto a los medios de comunicación tenemos la inteligencia artificial. ¿Cómo estamos las mujeres en la ciencia? ¿Por qué se valora el que ahora o que se promueve que las mujeres tengan que estar en las tecnológicas? ¿Qué pasa? ¿Que las sociales no somos necesarias? ¿En la de salud no somos necesarias? ¿Por qué ahora el sistema quiere que estemos en las tecnológicas? ¿Qué ocurre con ese libro que ha señalado la compañera, que está basado en lo que pasó en Afganistán en los años 60? ¿Se vuelve a repetir? ¿Y seguimos así, sin mirar? ¿Queremos que la otra vez se vuelva a reproducir la historia, los hechos? Tener mala memoria, creo que mi ponencia era el sentar las bases de esa agenda de la que va a hablar la compañera, es recordar la memoria colectiva, porque no nos podemos olvidar que el feminismo lo han hecho grandes, Kate Miller, Celia Amorós, Amelia Barcácer, Victoria Kent, Clara Campoamor. Grandes referentes que seguiremos moviendo. Pero también lo han hecho personas del día a día. Mi madre, que sin saber que era feminista, hizo que su hija fuera la hija no querida del patriarcado. La hija insana, loca,
del patriarcado. Muchísimas gracias.